Estamos en Hablando se entiende la gente, hoy tercer domingo de junio y por supuesto Día del Padre, así que empezamos con un saludo fuerte a todos los padres del país, empezando además por lo que estamos aquí presentes. Estamos hoy día empezando este programa para hablar con Carlos Bassombrío, analista político, protagonista además de hechos de gran resonancia. Protagonista involuntario. Involuntario, con seguridad, de hechos que han concitado la discusión a lo largo de toda la semana. Bienvenido, Carlos, muy buenos días. Buenos días, Hans, feliz Día del Padre. Igual modo, un gusto tenerte en el programa. Bueno, empecemos tal vez para irnos un poco en orden en este tema de las denuncias de seguimiento, de reglaje, de chuponeos. ¿Cuáles han sido las razones que han tenido ustedes para denunciar, digamos, que este tipo de prácticas ilícitas se estarían dando contra, digamos, opositores políticos al régimen? Bueno, dos diferentes. Una primera tiene que ver con un asunto de seguridad personal. Digamos, Fernando Rospigliosi recibió información. Fernando Rospigliosi, para situarlo en contexto, tiene algunas características que hacen que sea relativamente fácil para él tener esta información. Por un lado, él ha sido ministro del Interior 2 veces, es muy querido en la policía, muy querido en la policía, y ha sido director de inteligencia del país, donde tiene muchos amigos. Por eso, digamos, una de las razones primeras, digamos, sería que hay información de adentro. Información de adentro que viene de gente que está descontenta con las cosas que ocurren y que no quiere que se hagan cosas que no deben ser. Uh-huh. La segunda es que conocen que cuando él tiene denuncias que hacer, las hace. Él denunció Petroaudios, él denunció Montesinos, entonces saben que se atreve. Uh-huh. Bueno, hace más o menos un mes y medio atrás recibió de una fuente muy creíble del interior de la DINI la información de que estaba siendo objeto de seguimiento. La palabra reglaje finalmente es anecdótica, pero seguimiento, interceptación de comunicaciones, él y su familia. Como él ha hecho ya público, ni Montesinos había seguido a su familia, y eso le pareció una cosa que llegaba a límites mayores. ¿Cuál es la lógica de la familia? La lógica de la familia es ver si hay algo que chantajear. Si por ahí aparece un amante, si aparece el hijo que tiene problemas de drogas, cualquier cosa, algo con el cual neutralizar a una persona. Y la segunda razón por la cual se convenció de que había que decirlo era porque le preocupa, como creo que a mucha gente, que se pueda repetir cosas que ocurrieron en el fujimorismo, porque fue un desastre, lo hemos vivido todos. A raíz de eso denunció con mucha energía los hechos, y a raíz de eso le llegaron nuevas informaciones reiteradamente. De hecho, hay un montón de informaciones. Claro, pero justamente para todos estos casos hay argumentos también en contra, ¿no? Que es lo que quisiera decir. Es decir, se dice que el presupuesto es clave porque efectivamente es un sector que ha estado absolutamente en abandono y que lo que se está haciendo es realmente recuperar la capacidad operativa que es indispensable. Hay un problema que no es interpretación. Uh-huh. Ahí hay una confusión con el rol de la DINI. O sea, si tú me dijeras que han subido 700% el presupuesto de la DIRIN, de la DIGIMIN, de la Dirección de Inteligencia Antidroga, de la Dirección de Inteligencia Contraterrorista, etcétera, uh-huh, yo te diría, de acuerdo. Pero la DINI tiene funciones coordinadoras. La DINI tiene funciones. La DINI, claro. No es un órgano que tiene. No es operativo. No es operativo. ¿Para qué necesita subir 700% los gastos reservados de un organismo que no tiene acción operativa? Uh-huh. Solamente se explica en el contexto de que las vas a realizar. Ahora, se dice que esto se hace en el contexto de desde el diciembre del año pasado, en que efectivamente se aprueba una nueva ley de fortalecimiento y modernización de la DINI que le da una responsabilidad, esta vez sí, de centralizar de alguna manera todas las unidades de inteligencia operativa. Pero eso no son gastos reservados de inteligencia, eso es en labor administrativa, labor. Ya, no tiene entonces agentes informantes ni agentes encubiertos, no debería tener. La ley lo prohíbe, la ley señala. Entonces sí hay un tema, digamos, de revisión del presupuesto, aunque el Contralor, aunque la Comisión de Inteligencia diga que el Contralor ha dicho algo ha dicho dos cosas que a mí me hacen gracia. Uh-huh. Uno, que no hay nada irregular en que le hayan subido 700% el presupuesto. No, uh-huh, yo tampoco he dicho eso. Eso lo ha hecho el Congreso tiene la facultad de hacerlo. Claro. Y ha dicho que no hay ningún problema con los gastos, pero que todavía no ha empezado a auditarlos.
Recién lo Así hace es, más empieza adelante. después de junio, Entonces, claro. un poco contradictorio, me parece. La mitad de año, digamos, Ya sabe que no hay auditar problema ese- con los gastos, pero todavía digamos no que los ha auditado. responden, que las partidas responden, o que los gastos responden a las partidas. Pero no los ha auditado. Claro, no los ha auditado. Eso está por verse, efectivamente. Bueno, ahí hay un tema, efectivamente. Pero bien, ese es el marco, digamos, que está el telón de fondo para el caso. Entonces, sería bueno entrar al caso, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me estabas contando? Te estaba contando que nosotros nos enteramos de que nos hacían seguimiento, creo que el 27 o el 28. Ya vamos ahí, no hay más, que lo vemos poco, porque uno está dedicado a sus actividades académicas y, como dice la Careta ayer, trabaja incluso para el gobierno, en una consultoría, o sea, es lo más alejado de esto, pero nosotros no tenemos la culpa de que lo hayan incluido, ¿ya? Y, bueno, a todo esto, cuando nos dan la información de que nos están siguiendo, nos dan información de lo que habíamos hecho el día anterior. Ya. O sea, has hecho esto. En mi caso dicen que tienen dificultades porque yo figuro con 2 direcciones. Como tú sabes, me he divorciado hace poco. En el caso de Gino, tenían dificultades para identificar a dónde iba a trabajar. Tenían la dificultad de no saber que Gino trabajaba en su casa. En fin, una serie de elementos que solo puedes saber si es que te están siguiendo. Ahora bien, claro. Pero ahí sí. empiezo la historia, Ya. porque hay mucho más. Al día siguiente, nos informan de la DINI que los individuos estos habían sido identificados y que el serenazgo se los había llevado y que el operativo había concluido. Yo sabía que esto había ocurrido 9 días antes de que saliera en Cuarto Poder. O sea, no es que me enteraba en Cuarto Poder de las cosas que han salido, lo sabemos perfectamente. Es más, nosotros hemos hablado con Cuarto Poder, le hemos dicho que investigue. Nosotros hemos estado haciendo averiguaciones en el serenazgo de Miraflores en esos días. De hecho, he presentado una acción de acceso a la información y creo que me van a dar la información sobre los videos. ¿Cómo intervino el serenazgo? O sea, no es que nosotros se nos ha ocurrido eso después. 8 días antes de que cualquier persona por fuera de esto de los involucrados lo supiera, nosotros ya estábamos averiguando quiénes eran los que nos estaban siguiendo, a los 3. O sea, no es que nos hemos enterado de este operativo. Ahora, entonces, para redondear de repente la información, porque el que aparece, digamos, como la persona clave en este asunto que da la información, que descubre el operativo, es Wilmer Rodríguez, ¿no? ¿Qué conoces de este personaje? Porque ha salido información. Muy poco. Ese personaje es mayordomo de un diplomático que vive por la zona. Lo que yo conozco, nunca en mi vida lo había visto ese señor, lo que yo conozco es que el diplomático, por algunas razones que no conozco en detalle, parece que hubo un crimen en el edificio, alguien que cayó por el ducto en los días previos, es facilísimo de averiguarlo, y había una cierta paranoia en el vecindario. Y además este muchacho parece que es de una asociación de víctimas de no sé qué. El hecho es que podría ser Chaplin, podría ser un payaso. Pero lo único que vale es las filmaciones que le ha dado. Claro, ahora. Punto. Es lo único que vale, las filmaciones y las grabaciones que le ha dado. Este señor Wilder Rodríguez, sin embargo, no sé si has tenido oportunidad de leer Hildebrand en sus 13. No leo Hildebrand en sus 13, te lo confieso. Bueno, pero entonces ha salido información muy importante. Dice que este señor tiene vínculos con Juez Justo, la publicación esta que saca el abogado Orellana, que saca el ex policía de inteligencia Benedicto Jiménez, que además está involucrada en denuncias muy importantes de extorsión y diversos denuncias muy graves, digamos, ¿no? Pero que tiene vínculos con ellos, que ha trabajado de alguna manera con ellos, que desde hace 20 años esta persona también puede emitir recibos por honorarios por concepto de, dicen así, investigación y seguridad, y que ha estado, ¿no? Digo, estoy dándote la información que dice el... Es que, escúchame, este señor... estoy dando la información... No, pero déjame completarla para después lo vamos a poder analizar. Que está involucrado en casos penales, o sea, denuncias penales, y es secretario general de una asociación llamada Unidos por Justicia y Derecho a la Vida, ¿no? Entonces, es una persona que obviamente aparece de alguna u otra forma vinculada tal vez a servicios de inteligencia, o contrainteligencia, con sectores, digamos... La parte, ¿no?, que estás omitiendo de su identidad es que es mayordomo que trabaja ahí. Sí, bueno, esa parte no la puedes omitir. Pero que va interdiario, que es eventual, sí. Exacto. Y bueno, digo, pero no solamente es mayordomo, sino que de alguna persona, porque es la persona que, después vamos a ver cómo dice que denuncia el caso, ¿no?, que ha sido ya cuestionada, digamos, por las relaciones que podría tener y que lo pueden haber motivado a, entre comillas, descubrir esta situación. Pero permíteme ir una pausa, vamos brevísimamente una pausa y seguimos para conversar sobre este caso que
es particularmente importante. Vamos a una pausa brevísima, regresamos inmediatamente después para seguir en Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente y estamos conversando con Carlos Vaz Sombrío, analista político, sobre el caso que ha motivado realmente una gran discusión, un alboroto político en el país y preocupación ciertamente por los casos de reglaje o de seguimiento político que se estarían o no haciendo con la oposición. Carlos, estábamos hablando de este personaje, el señor Wilder Rodríguez, que es mayordomo en principio, pero que tiene, digamos, vínculos con personajes denunciados por relaciones particularmente dolosas, etcétera, que han estado vinculados a la inteligencia policial, etcétera, y que incluso firma recibos por concepto de investigación y seguridad en otros casos, y que él, y este es el tema, por eso que quisiera, de alguna manera también rara, ha narrado cómo se entera de estas cosas, es decir, de una llamada misteriosa, que él la asocia con un operativo de inteligencia, se pone a curiosear por la ventana, identifica... un operativo, dice él, que tiene temor, digamos. Temor, bueno. Que le vayan a hacer algo. Claro, entonces chequea por la ventana, espérate, termina identificando a los agentes, los vincula a personajes como ustedes que viven por ahí cerca, contacta a quien le permite descifrar a la persona intervenida, que es un agente. Ahí ¿qué pasa ahí? Da un paso más allá que los datos. A ver. Asumamos tu hipótesis, o la de Hildebrand, que el señor esté loco, que debía estar en el manicomio o en Lurigancho. ¿Ya? La asumo toda. No, digamos que eso... Déjame hacer el ejercicio ahora. No, pero no por loco, digamos, sino como un agente, una suerte de un sector de inteligencia que quiere hacerte pisar el palito. Asumamos cualquier cosa. La hipótesis que deba estar en Lurigancho, que sea agente de inteligencia, todo. ¿Ya? La asumimos. Yo, lo único que te digo es, ¿qué cambia de las afirmaciones? ¿Qué cambia de las afirmaciones? ¿Qué cambia? Te digo lo siguiente. Okay. Déjame terminar. ¿Qué cambia del hecho de que se le filmó a la chica? De que la chica fue detenida por el serenajo? De que la chica era de Dirección de Asuntos Políticos de la DIRIN? Sí. De que la chica fue a la comisaría y cambió el nombre y usaron el nombre de otra persona. ¿Qué cambia todo lo anterior? No cambia eso, pero te lo voy a decir porque no lo digo yo. Digamos, está en Hildebrand en sus 13 y eso es lo que quiero explicarte muy brevemente. Lo que él en la práctica, bueno, no él, es una periodista que ha levantado esta información y ha conversado con este señor Rodríguez, pero digamos que se desprende del artículo que aparece en este periódico. Que en buena cuenta esto estaría permitiendo, ¿no? Desmontar, o sea, utilizar a este personaje para desmontar una operación que estaba en curso y que efectivamente tenía por objetivo identificar a una banda de colombianos que intervenían en operaciones de lavado de activos, de extorsiones, etcétera, y que al hacerlo intervenir a este personaje, le dan los datos, estas personas están en estos momentos en tal lugar, interven, desbaratan la operación, permiten que esa operación haga agua, es decir, salvan a los personajes involucrados en actividades delictivas importantes que estaban siendo, como ha sido documentado luego por la inteligencia policial, de que efectivamente esa era la operación que estaba en curso. Ese es uno. Haciendo afirmaciones sí. Que yo también te quisiera discutir. No, sí, por supuesto, pero... Ha sido documentado que esa operación estaba en curso. Lo que tú quieres decir es que asumes como cierto que ha sido documentado que esa operación estaba en curso. Yo lo cuestiono al 100%. Okay. A ver, ¿cómo ha sido documentado? Dime cómo ha sido documentado. Bueno. A ver, dime... ¿Qué documento existe que diga que eso ha sido el hecho? Más allá de la palabra. Bueno, hasta donde se conoce por los medios de información, de comunicación, cuando se presenta el ministro en la Comisión de Inteligencia el día lunes, presenta todo un expediente, digamos, que atestigua, y los expedientes están citados incluso ahora en los diarios, digamos. Por eso vamos a lo que ya conocemos. Sí, y que atestiguan, digamos, con fotos, con filmaciones, sí, claro. Y los documentos previos existentes que ordenan y destacan a las personas a las actividades de seguimiento desde un par de semanas atrás, y que los indican que vayan al Parque del Amor. Entonces, hay seguimiento a estos colombianos, hay partes policiales, es decir, documentación que no se arma de la noche a la mañana, sino que es un expediente que existía previamente. Que tú estás, y ese es creo desde mi modesto punto de vista, el problema de tu argumentación, es que tú ya has asumido, por cierto, que ese operativo antidrogas existió y fue así. A ver, ¿qué cosa ha salido en el comercio el día de hoy? 2 fotos de 2 personas, en Los Olivos. Un restaurante en Los Olivos, sí,
donde dice que se reunían los colombianos y un señor en una moto que podría ser en Chincha o en Vietnam, digamos, no interesa. Pero además dicen que es en Los Olivos, ¿no? Y dice allí que el 29 fueron a Miraflores. Pequeño problema, o sea que este señor superagente 86 sabía que iban a ir el 29 y que ese mismo día los identificó y abortó un operativo de inteligencia extraordinario que se estaba... Ahora, un pequeño problema. Claro. Si el operativo abortó ahí, ¿por qué lo abortaron? ¿Por qué? No. Pregunto, no, te hago una pregunta que quiero que pregunte, porque ¿acaso los narcos colombianos... A ver, te lo digo. Los narcos colombianos... Si este señor, el mayordomo, estaba trabajando con los narcos colombianos, ¿por qué necesitaban que detengan a los agentes para que esto... ¿Por qué no se iban nomás? Oye, compadre, están en el Parque del Amor, no vayas ahí. ¿Se acabó? ¿Para qué hacer todo esto? Dame una explicación racional. No, bueno, yo no soy el que tiene la argumentación, sino es la argumentación. Pero la estás asumiendo como por tuya. supuesto, para discutirla. Como tuya. Ahora, pero por supuesto. Déjame decir mi contraargumentación. Ahora, no, pero bueno, todavía déjame contestar primero, me has hecho una pregunta, claro. ¿Para qué? Primero que existe el expediente, o sea, lo han presentado ante la Comisión de Inteligencia y están... Ahí sí te hago un cuestionamiento. No, pues yo no lo he visto. Tengo un cuestionamiento frontal. ¿Tú lo has visto? No lo he visto. Yo tampoco. Primero. Son los datos que dan los medios de comunicación. Segundo, fue secreta la reunión. No. Ya. Discúlpame, ningún medio de comunicación estuvo ahí. Estás equivocado. Citan los expedientes. No, ninguno. Citan los expedientes. Citan expedientes que nadie ha visto. Por la propia dirección. Citan expedientes que nadie ha visto. Okay. A ver, y entonces yo te digo, mira, Hans, yo conozco que hay un expediente que no te voy a decir el número ni te lo voy a mostrar, donde dice que hay que hacer seguimiento a Basombrío. ¿Ya está? Ahí está, ya, pues cito el expediente, ya. Vamos, expediente contra expediente. Es un argumento absolutamente inconsistente. ¿Cuál es el argumento? Tengo el expediente, pero es secreto y no te lo voy a mostrar. No, pues Hans. Creo que tú eres una persona informada y consistente como para que me digas eso. Pero espérate, estamos viendo las posibilidades de que efectivamente la verdad no siempre es una, o sea que puede ser cuestionada. No, la verdad normalmente es una, Hans. A ver, vamos a ver. Tú sabes que la verdad es solo una. En este caso, vamos a ver, podría ser como no podría ser. A lo que voy es que no necesariamente porque este caso caiga, las denuncias que han hecho caen completas, obviamente. No, ahí estás, discúlpame, no. ¿Tú crees el que objetivo político de encubrimiento está destinado a deslegitimar las denuncias a partir de inventar una coartada. Ahora déjame decirte algunas cosas adicionales. Yo te he hecho una pregunta, yo te he hecho dos preguntas y que quisiera convertir. Bueno, es que el entrevistado soy yo. Por eso me estás haciendo la pregunta. Normalmente quien debe hablar es el entrevistado. Claro que sí, por eso estás hablando más. Claro. Dale, yo te dejo, No, sigue nomás, sigue con hablar más. Hasta ahora podemos hacer el conteo con el productor y vas a ver que tú has hablado del 80%. Sigue con tu argumentación. Porque tú lo que me has dicho es, primero te voy a decir todo lo que yo pienso, después tú ya comentas. No, ahora voy a hablar yo. Ya. La primera cosa que te digo es sobre esta versión fantasiosa de que este señor le estaba avisando a los narcos que no vengan y porque entonces para eso llamó al serenazgo para que los intervengan. La verdad, que creo que sumar 2 más 2 es bien sencillo. Si el tipo estaba ahí, trabaja ahí, qué curiosidad, trabaja ahí, pero ya sabía que de repente venían los... Ya, ¿por qué no le dice, oye, compadre, hay gente de inteligencia, váyanse? ¿No es más sencillo? Pregunto. Segundo, ¿por qué abortaron el operativo? ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? ¿Acaso había salido en los periódicos? ¿Acaso ya había salido en Cuarto Poder? ¿Por qué abortaron el operativo? ¿Por qué los dejaron irse a Colombia y a Panamá? ¿Por qué? ¿No se podía impedir que salieran? ¿La policía no podía impedir que salieran? Bueno, todo eso es efectivamente argumentos a tu favor, digamos. Sigo. Espérate. Sí, es que déjame terminar de decirte las cosas que hay. ¿Cuál es la versión que ha salido oficial? La del general Morán, que ha salido entrevistado por Mariela Balbi, una entrevista que ha analizado muy detenidamente, donde explica los hechos. La primera pregunta elemental es, uno dice, ¿y por qué el jefe de Estado Mayor de la policía sale a dar esta explicación? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el jefe de Estado Mayor de la policía en esto? ¿Tú sabes lo que hace un jefe de Estado Mayor? El jefe de Estado Mayor es es un huesero en la policía, ¿ya? Es un cargo de espera para ser director general, que es lo que quiere Morán. Sí. Pero a ver, bueno, si quieres, lo dejo. Claro, yo solo intervengo cuando me autorizan. De acuerdo. Regresemos un poco al asunto. ¿Qué es lo que? Porque fíjate, no solamente es, digamos, por la información que sale en Hildebrand en sus 3. Hay interpretaciones que ha hecho gente como Gustavo Gorriti. Interpretaciones, me parece absolutamente es lo que estamos válido hablando. El punto. No, yo te estoy hablando de informaciones. Bueno, aquí estamos hablando también de otras interpretaciones, como por ejemplo la de Mirko Lauer.
¿A qué conduce? Una de las ¿Qué hipótesis dice era... Mirko Lauer, Hans? Una de Sería las importante cosas que es- lo cites porque Sí. Mirko Lauer no pone en duda lo... No. Pero digamos, No, pero de es lo que- que él es saca que- como su conclusión, es lo que déjame explicarlo. Pero Mirko Lauer da por Mirko- hecho que la cooperativa ocurrió. Estamos Y- hablando de... Pero él dice que de esta situación, la que sale herida en el ala, así lo dice explícitamente, es la Dini. Entonces, efectivamente, si hubiese gente, así como tú dices, una de las razones que los pueden haber, para los cuales los pueden haber y los pueden estar siguiendo a ustedes es para detectar las filtraciones, aquellos que filtran, ¿no es cierto?, pueden haber montado otra cosa para que no los descubran. Es decir, por eso decía, una de las consecuencias que tiene esto es desbarate el operativo de inteligencia contra los mafiosos. Otra es que Hans, ¿por qué se no lo pones levanta, en se le... condicional? Sí, estoy en condicional, totalmente. Sería. Por supuesto, Ya, no, yo no lo ya. puedo probar. No, No creo ha que nadie- sido sea, dicho, claro. ¿no? Claro. Bueno, de hecho, digamos, claro, es eso. Y la otra es que se podría entonces también hacer digamos, un empujón para tumbarse al ministro Pedraza. Entonces, hay una serie de implicancias y consecuencias que esto puede tener que también tienen, de hecho, otra lectura, ¿no? Eso es a lo que voy. Entonces, hay posibilidades, entrando estos juegos de inteligencia y contrainteligencia, de que efectivamente se estén utilizando fichas de las cuales ustedes podrían estar siendo objeto, ¿no? O sea, utilizados para determinadas campañas más bien que tienen A ver, otro tipo de propósito. sobre la cuestión general, yo lo que te diría es, van a seguir saliendo informaciones y todas estas cosas se te van a ir aclarando más. No las puedo revelar ahora, ¿ya? Ujú. Pero lo que te quiero decir es, sí es cierto, hay una interpretación de un periodista muy respetable, Gorriti, que dice que él cree preliminarmente Ujú. que no es así. Se cuida mucho de decir preliminarmente. Ahora, veamos. Y esto me parece bien importante, lo que dice Morán. A ver. ¿Por qué estaban en ese lugar? Careta dice, pero es lejísimo de la oficina de estos señores. Pucha madre, cada periodista que hay, pues nos hemos tomado la Claro. molestia de mostrárselo. O sea, es el lugar perfecto. O sea, perfecto no, ya no puedes, o sea, controlas todo. Sí, está ya, a la vista. ya. Ujú. Y dice que estaban allí porque hay un restaurante. No sé si has escuchado la entrevista de Mariela. No. Ah, pues debieras, porque estás bien documentado. Debieras. Yo te aconsejo que la escuches. A ver, ¿cuál Ya, Mariela Balbi le hace una entrevista a Morán, Ya. que le he analizado en detalle, porque es la versión oficial. Porque Morán, jefe de Estado Mayor, que no tiene nada que hacer ahí, es mandado por el gobierno para que dé la versión de encubrimiento. ¿Cuál es la...? Morán es muy funcional a operativos de este tipo. Toda persona bien informada sabe su rol en los petroaudios con Alan, cómo ayudó por ahí, cómo en su momento ayudó también para otras cosas. En fin, no voy a ir más allá. Es muy útil porque lo que quiere es ser director general. Su agenda es él, punto. Entonces se presta a estas cosas. Y Morán, date a Periodi, reconozco que es hábil. Morán dice, además dice, 10 agentes de inteligencia. 10 agentes de inteligencia estaban ahí. Del 21 al 29. Hoy día lo que sale en el comercio es que eran 2 en esa zona, solo el 29. Cuestión solamente de chequear los datos, ¿no? Claro. Bueno, los datos no estoy interpretando nada. De acuerdo. Segundo, tú como comensal de la zona lo sabrás. Estaban siguiendo, porque está al frente, lo dice, al restaurante que está al frente, porque ahí hay un restaurante y un pequeño estacionamiento, Ujú. y lo estaban vigilando porque ahí iban los narcos colombianos. Eso lo dice textualmente, no estoy cambiándole una palabra. Como buen comensal de la zona sabes que ahí funcionó el segundo muelle. Claro. Me Y imagino que allí no funciona más el segundo muelle. Que ya no hay un restaurante ahí. está Que hay bien. unas oficinas administrativas. Tú habrás comido en el segundo muelle y sabes Bueno. que ya no existe el segundo muelle. Entonces, ¿no hay un pequeño problema ahí? ¿No hay una pequeña contradicción ahí? Puede ser, por supuesto, Puede, pero, pero ¿por qué usas la palabra porque puede ser? no he escuchado la entrevista. No bueno, sé, entonces y está por poniendo en supuesto, duda, digamos, asumiendo que te estoy diciendo pero la verdad sobre la entrevista. No, escúchame un rato, claro que sí, Ah, pero ya, ya. antes funcionaba, hace mucho tiempo funcionaba el Claro. segundo muelle, pero hay un pequeño kiosco de comida efectivamente en el parque. No, De no, manera- no, no sé, no. por eso no sé si se referirán a eso o habrán querido expresar eso. No tengo A ver, idea. te repetiría Pero mira, entonces lo que espérate, dijo Morán. no importa. Al frente, Lo que voy- al frente. A mí no me interesa defender a Morán, por pero supuesto. parece un poco, Hans, la Bueno, verdad. no, lo que a mí me parece es que de todas maneras sí tiene que haber una capacidad de criterio para poder decir, ojo, no necesariamente todo lo que está ocurriendo está bajo
dominio y conocimiento de la gente, sino que puede haber gente interesada que está moviendo hilos por abajo con diferentes intenciones. Pero vamos al punto, porque lamentablemente podríamos el tiempo seguir todo el nos programa. acaba. Así es, exactamente. Entonces ¿quién debería, porque creo que nadie discute eso y todo el mundo lo ha aceptado, quién debería investigar estos hechos? Bueno, muy simple. Acá hay dos cosas. Uno, Pedraza y Jiménez han dicho que ya todo está aclarado, ¿no es cierto? Pero que están en investigación. Ambas cosas no son contradictorias, Hans. Filosóficamente contradictorias. Pero filosóficamente contradictorias. Si todo está aclarado, ya no se puede investigar. No, porque tienen una versión oficial, pero se está investigando. Es decir, que no necesariamente la dan por cerrada. Y como, sino que la pueden revisar. Pedraza ha dicho que está 100% seguro de que esto es lo que ocurrió. ¿No lo has escuchado? Él está 100% seguro, pero no quiere Entonces, decir que no deje de averiguar. Pero ¿quién debería investigar? La pregunta es ¿quién debería investigar? A ver, primero te he dicho te respondo quién han decidido que investigue. La inspectoría. ¿Quién debería investigar? Pero te estoy respondiendo. ¿A ti te parece? Sí, escúchame. Te voy a decir la respuesta, pues no la voy a obviar. Pero te voy a contestar. ¿Quién han decidido que investigue? La inspectoría de la policía. Hans, ¿algo conoces de esto? Pero es lógico. ¿Tú crees que la inspectoría de la policía va a investigar esto? Mira. Ya. Gracias por tu respuesta. No hay mucho tiempo. ¿Quién debería investigar? Ya lo está haciendo la Fiscalía y creo que el Congreso. El problema con el Congreso es que, bajo el argumento de las sesiones secretas, no sabemos lo que pasa. Tú dices que se han entregado expedientes. Debes haber estado, Hans, porque nadie más lo sabe. Bueno, nadie más importante, lo sabe. Me parece muy bien. Me parece que efectivamente una instancia como la Fiscalía, de hecho, de oficio debería actuar en una situación. Perdón, no, ya está actuando. Ya está perfecto. Entonces está muy bien. Esperemos que avance, ¿no es cierto? Esperemos que avance. Claro, tú sabes que no siempre la Fiscalía avanza como debiera, pero por eso, confiemos en que lo haga y efectivamente podamos volver a discutir esto en cuanto exista otra información. Ahora, lo que a mí me sorprende, que hay un sector de la prensa que le es muy fácil, cuando se siente cómodo con un gobierno, aceptar las versiones oficiales, que en otro contexto nunca las aceptarían. Lo dejo ahí. No, me parece muy importante. A mí me parece que es efectivamente un tema indispensable que se investigue. Es absolutamente preocupante lo que ha ocurrido. Es absolutamente preocupante las denuncias que han formulado, pero también, ¿no? No está todo dicho. Entonces, una palabra final. Es un placer ser entrevistado por una persona tan exigente y que se informa tanto, por más que discrepe con tu razonamiento. Bueno, ha sido un gusto. Hemos hablado con Carlos Basombrío, analista político, sobre este caso que ha conmocionado al país en la última semana. Vamos a una pausa, regresamos en Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente, domingo, Día del Padre, y estamos en esta oportunidad con dos médicos, el doctor Jorge Coello, decano del Colegio Regional, un médico. Aquí sí es el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Jorge Coello, repito, y con Alejandro Saco, que es representante de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Salud, la entidad encargada de la reforma del sector salud. Con ellos vamos a hablar precisamente de este tema, la reforma del sector salud. Muy buenos días, un gusto que participen en el programa. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Tal vez como vamos a hablar de la reforma del sector salud, quisiera pedirles a ustedes que empecemos con un diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas en realidad que esta reforma de la salud debería encarar, doctor Coello? Realmente el problema es la situación de la salud en el Perú, que crónicamente es crítica y lamentablemente todos los gobiernos ofrecen solucionarlo y ninguno lo asume. En esta oportunidad tenemos crecimiento económico durante 12 años seguidos, sin embargo no se invierte en salud ni en educación como debiera y como sí lo han hecho otros países. Solamente invertimos menos del 4% del PBI para poder solucionar los problemas de salud y por eso tenemos largas colas, grandes esperas, pacientes que se complican por esperar una cirugía, pacientes en las emergencias hacinados. Un primer problema entonces es presupuesto. Y es fundamental, porque eso todo lo conocemos, pero no se soluciona. Le hemos dicho de todas las formas al Ministerio de Salud que esto tiene que enfrentarse ya, ni siquiera esperar la reforma, pero no lo hace. Inclusive tenemos problemas de corrupción en muchos hospitales y tampoco se asume. Entonces es un problema tan crítico que hemos pedido que se tomen medidas urgentes ya, además de la reforma que es fundamental. Señor Saco. Desde nuestro punto de vista, el sistema de salud que tenemos no responde a las necesidades de la población. El sistema de salud está conformado por tres componentes: por el Ministerio de Salud
y el Seguro Integral de Salud, E-Salud, la Seguridad Social, y todo el tema de los servicios privados de seguros y de compra también de servicios. Entonces, la primera idea que queríamos dejar nosotros planteado y que lo hemos planteado en el Consejo Nacional de Salud es que esto se tiene que ver de manera sistémica. No se puede ver solamente el seguro de los pobres, el salud por su camino y los privados resolviendo los temas como un negocio. En ese contexto, la mitad, casi la mitad del presupuesto de la salud en general del país está en lo que se llama el mercado de la salud y la otra mitad está dividida entre el Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Bueno, ¿cómo hacemos que ese sistema de salud responda a las necesidades de la población? Ese es el debate que no se ha dado. Lo que está proponiendo el MINSA es la discusión sobre el SIS, que en la práctica, lamentablemente, es una buena intención, pero todavía sigue siendo un seguro para pobres. Entonces, ¿cómo enfocamos el tema del sistema? ¿Cómo relacionamos, sobre todo a los dos subsectores públicos, la seguridad social y el salud? Para, una idea fundamental es que la seguridad social reconoce una atención a través del principio de solidaridad, y es una atención integral. O sea, en la seguridad social hay unas cuantas exclusiones, pero la persona tiene derecho a que se le atienda desde dolor de cabeza hasta trasplante de pulmón. Mientras que en el SIS eso no sucede así y solo se cubre la capa básica. Nosotros lo que sostenemos es, esto tiene que igualarse hacia arriba. La seguridad integral, las atenciones integrales que tienen los de salud, los del SIS tienen que tenerlas también. No mañana, pero por lo menos que haya un plazo en el cual se determine cómo se va a llegar a ese objetivo. O sea, uno de los problemas para resolver en el sistema es esta relación también entre el sector público y el sector privado y el tipo de atención que se ofrece a la gente. Claro, el gran sector privado está creciendo mucho. Estamos viendo la publicidad que han aparecido estas dos grandes conglomerados, Sana y Auna, que tienen todo el derecho a desarrollarse. Pero lo que nosotros decimos es esto, cuáles son las condiciones en que se da, cómo se regula, el tema de los seguros privados también, que tienen una serie de problemas, y además cuál es la relación que hay entre el sistema público y los actores privados a través de las asociaciones público-privadas, por ejemplo, y la compra de servicios que ya se está dando. Doctor Cuello, ¿qué añadiría ese análisis? No, es que en realidad todo lo vivimos a diario. El problema de que los hospitales en general, no solamente el MINSA, también en salud, estén en la situación que están, hace ver que se prioriza el sector privado, porque obviamente el que no puede atenderse tiene que buscar cómo atenderse y a veces sacrificar hasta la alimentación para poder atenderse. Claro, pero a ver, justamente porque a veces pareciera, digamos, uno lo ve desde lejos y dice, aquí hay un problema, entonces básicamente relación a las instituciones, funcionamiento de instituciones, pero el tema que afecta a muchísima gente, escasez de medicamentos, calidad de la atención, enfermedades que de repente van en aumento o que se encuentran como particularmente graves en nuestro país, como la tuberculosis, que es resistente además a los antibióticos que se aplican. Esos problemas, ¿cuáles son realmente su manera de ver? Eso es gravísimo. Nosotros hemos alertado desde hace varios años el problema de la tuberculosis y lamentablemente tampoco se solucionan. El problema es que tenemos un sistema que no funciona, como se ha mencionado, y además está desfinanciado. El problema de tener solamente 30, 60 dólares per cápita en un sistema público contra un sistema en salud que tiene entre 230 o 150 dólares per cápita y un sistema privado que va hasta miles de dólares, desde 500 a 600. Entonces obviamente es una desigualdad total y eso refleja la atención que se tiene en cada subsector y eso es crítico. Ahora, pero independientemente de la reforma, por ejemplo, yo he visto salir un comunicado de salud, ¿no? Diciendo, estamos cumpliendo con los objetivos a los que nos hemos comprometido y, por ejemplo, estamos al 95% de abastecimiento de medicamentos, vamos a llegar al 100%. Los compromisos asumidos hasta fin de año de atenciones en emergencia van a mejorar sustantivamente. Pero si lees el detalle de ese comunicado que yo también he visto, entre líneas ya se ve que hay complicaciones. Ahora, o sea, de hecho, debe haber intención y buena voluntad de las autoridades. Eso creo que no está en duda. No creo que haya una autoridad que esté ahí para hacer cosas en sentido contrario a lo que la gente quiere. Pero el asunto es que la complejidad y la inercia que se ha mantenido en los últimos, 70 años en nuestro país, hacen que, habiendo en estos momentos un ofrecimiento presidencial clarísimo sobre la creación de un sistema universal de salud y habiendo una resolución en la cual se convoca un proceso de reforma, estos grandes temas, ¿no?, se han abordado. Desigualdades, inequidades, problemas del sistema en salud, en la seguridad. Mira, datos. Las cuentas nacionales de salud dicen que solo el 37% de los asegurados obtiene una atención cuando lo requiere.
el 73% o 63% restante tiene que ir a resolverlo en la solidaridad, en la clínica o en la farmacia. 3.000 millones de dólares es el mercado privado, el mercado general de medicamentos en nuestro país. Todos los días abre una farmacia. Acá vamos a la San Luis o la Aviación, hay, sin exagerar, 10 farmacias, 12 farmacias juntas. Al frente de los hospitales hay 15 farmacias. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A pesar de que el Estado hace los esfuerzos, la velocidad que se requiere imprimir para justamente fortalecer lo público, digamos, el Estado va a 10 por hora y el sector privado va a 500 por hora. Necesitamos que el Estado se ponga gasolina y se ponga la chispa y que avance. Hay dos problemas graves. Uno es de gestión, porque el presupuesto que se asigna a salud no se gasta como debiera y se devuelve casi la mitad del presupuesto cuando se necesita 10 veces más ese presupuesto. Si le da más dinero y no lo va a ejecutar, es incapacidad. Y esa incapacidad de gasto, obviamente, que ocurre en las regiones también, y no es que solo hacer ministerios, también en las regiones, claro, ahí tiene que solucionarse. Efectivamente que hay esa capacidad de gestión tampoco se resuelve en la noche a la mañana, ¿no? Así es, así es. Podrían alegar, también estamos en una discusión, digamos, para mejorar la carrera pública. El problema es que en general no hay la capacidad desde la gestión a nivel del ministerio, porque desde ahí debe haber un monitoreo de todo. Porque si yo veo que un determinado ejecutor o un hospital llegamos a julio y está en 10% de ejecución, ¿qué hago? ¿Lo sigo expectando? Tengo que tomar medidas. Y lo que pasa es que el ministerio no puede tomar medidas porque el proceso de descentralización lo que ha creado es 25 mini ministerios de salud en las regiones. El ministerio no puede ni nombrar ni intervenir cuando hay el problema, fue el problema de en las regiones. Las regiones hacen su política como ellos consideran. Hay una reforma en la salud en Junín que se está haciendo, sabe Dios, a su saber y entender del presidente regional. Y lo otro es que el 2011, esos son los últimos datos concretos, el ministerio no utilizó 2.000 millones de soles. 2.000 millones de soles, cuando el presupuesto del CIS es 500. Se tuvieron que devolver al Ministerio de Economía. Bueno, eso sí es un dato pues importantísimo, ¿no? Realmente hay un tema de gestión de fondo que ustedes están señalando, una incapacidad realmente para poder administrar recursos con los que se cuenta, que además eventualmente, incluso si se utilizaran, serían insuficientes, por lo que está señalando, ¿no? Así es. Ahora, pero un tema que me preocupa que acaba de ser planteado, las regiones, porque entonces, ¿qué está en cuestión acá? Está en cuestión la descentralización. Las responsabilidades no son solamente del Ministerio de Salud, digamos, que es un ente rector fundamentalmente, los entes operativos se encuentran en las regiones, hay una desconexión ahí, se hizo mal el proceso. ¿Cuál sería su diagnóstico? Realmente el problema es que el proceso se inició y no se ha consolidado. El problema es que no hay rectoría. El ministerio puede disponer lo que quiera y no le van a hacer caso a los presidentes regionales porque son autónomos. Y esa autonomía tiene que ser relativa en cuanto a lo que significa problemas fundamentales como salud y educación. Todos los presidentes regionales deberían tener una norma en la cual inviertan en salud por lo menos 20% y en educación por lo menos otro 20%. Obviamente, ¿qué prefieren? Hacer una carretera porque es más vistoso. Prefieren hacer una plaza de armas más bonita, prefieren hacer cosas que no son la necesidad fundamental de la población, y eso está generalizado porque saben que así van a garantizar una reelección. Entonces es importante cambiar el proceso de descentralización sobre la marcha, sobre el camino. Pero entonces, a ver, fundamentalmente entonces encontramos un problema en las regiones, sí. Pero es en todas por igual, podemos decir, podemos encontrar regiones que hayan destacado de una manera distinta, positiva. Sí, hay diferencias indudablemente y depende de la iniciativa de cada gobierno regional. Algunos le dan prioridad a la salud y forman por lo menos su Consejo Regional de Salud y empieza a funcionar y a trabajar. Otros ni siquiera funcionan ni los instalan o no les dan ninguna importancia, nunca los citan. Deberían haber consejos provinciales, en cada provincia debería haber consejos provinciales de salud que funcionen, no le dan presupuesto, no funcionan. Ahora, menos los estatales. El problema es que la política de salud tiene que ser nacional, claro, ¿no? Y ahora hay 25 políticas locales. Aquí en el Callao hay una política de salud independiente del ministerio. En Junín hay un proceso de universalización en los escolares de atenciones generales, en la selva, etcétera. Y lo que dice el otro Coelho es cierto, hay todo un sistema del Sistema Nacional Coordinado y Centralizado que obliga a que se instalen los consejos regionales, a que haya participación ciudadana, etcétera. Y hay regiones simplemente que han cerrado los consejos y entonces no hay ningún canal de relación con las organizaciones, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer una brevísima pausa, les pido a ustedes. Estamos conversando con el señor Jorge Coelho, decano del Colegio de Médicos del Perú, y con Alejandro Sacco, representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Salud, entidad encargada
de la reforma del sector salud. Volvemos después de una brevísima pausa para seguir conversando sobre este importante tema de la reforma de la salud. Seguimos en Hablando se entiende la gente y seguimos conversando con el señor Jorge Coello, decano del Colegio Médico del Perú, y también con Alejandro Saco, responsable de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Salud, sobre el tema reforma de la salud. Bueno, hemos conversado en el bloque anterior sobre algunos de los problemas que ustedes han diagnosticado, digamos, que son particularmente importantes. Está el tema de la rectoría, que no se ejerce realmente con propiedad, con autoridad, no la tiene exactamente el Ministerio de Salud, y entonces nos encontramos con una dispersión de políticas de salud, digamos, en las distintas regiones del país. Este es un tema de gestión que tiene que ver también con ejecución presupuestal, con presupuesto, recursos que no llegan efectivamente hasta donde tienen que llegar, un tema de velocidad, digamos, de intervención del Estado en atender las urgencias que existen en el sector, en fin. Ahora, está planteado por parte del Ejecutivo una reforma de la salud. ¿Cuáles son los principales ejes de esa reforma propuesta y qué tanto responden precisamente a los problemas que ustedes han señalado? ¿Dónde están los problemas o dónde están las oportunidades que nos ofrece esta reforma propuesta por el Ejecutivo? Doctor Coelho. Habría que resaltar que ya hemos tenido 11 procesos de descentralización en salud y todos han fracasado. Este 12º intento parte de 4 ejes, después añadieron uno quinto, que realmente son muy limitados. Toda reforma tiene que ser participativa. En Brasil participaban 10.000, 20.000 en las asambleas de salud en cada región, y eso lo hizo exitoso. Además, obviamente, el compromiso de su Ministerio de Economía. Acá el Ministro de Economía cree que la salud es un gasto. La salud es una inversión. Si no tenemos un pueblo saludable, no vamos a poder tener un desarrollo nacional. Y eso no se entiende, al igual que la educación, por supuesto. Entonces, esos aspectos son fundamentales que se recojan en la reforma. La reforma no puede ser planteada en el aire o creyendo que priorizando 750 establecimientos de salud para mejorarlos, van a lograr un cambio en la salud. Eso no es una reforma. Por eso planteamos que la reforma sea mucho más ampliamente participativa, debatida y que se escuche realmente, y se haga caso también, porque se escuche y tampoco se hace caso. Han venido expertos internacionales en reforma de salud y le han hecho la sugerencia al Estado y al Ministerio. No repitan los errores, y los están repitiendo. Quieren hacer una copia del modelo colombiano que ya fracasó. Eso es perder recursos. ¿En qué consiste esa copia? En decir que lo que fue la ley 100 en Colombia, que empezó a implementar una reforma real, terminó siendo más privatizadora que aparentemente la intención. Porque si uno quiere plantear una reforma que ya fracasó, que va a ser digamos, en su apreciación, la reforma propuesta por el Ejecutivo no buscaría fortalecer el papel del Estado en la atención de salud, sino básicamente la intervención del sector de la iniciativa privada. Sí, porque al debilitar el Estado, vamos a priorizar lo privado. Y o sea, esta reforma debilitaría el Estado. ¿Cómo plantea intercambio de servicios, donde van a pagar más caros servicios con los pocos recursos que tenemos, van a financiar el sistema. Le pongo un ejemplo simple. En este momento una consulta en el Ministerio de Salud vale entre 5 y 9 soles en los hospitales. Ya el Ministerio está pagando 15 soles por consulta de CISOL. Aparte de lo que paga por medicamentos, que paga por análisis, más caro que lo que cuesta el Ministerio. Ya está desfinanciando el sistema. Igualmente están haciendo con salud. En salud tiene una estructura de costos diferente. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de infraestructura, otro tipo de equipos, y son más caros. Salen más caros porque son deducidos de todo lo que invierte. Y al final los procedimientos son más caros. El Ministerio va a pagar esos procedimientos más caros cuando no los puede pagar ni siquiera el Ministerio, en los hospitales del Ministerio. Entonces todo se encarece y al final se beneficia el sector privado porque no va a dar... Si el salud no tiene capacidad, posterga los procedimientos y las operaciones meses, a pesar de los esfuerzos que está haciendo la gestión, que hay que reconocer lo positivo que está haciendo, no negamos que esté avanzando, pero hay mucho más por hacer. Todavía tenemos las emergencias hacinadas, tenemos los pacientes que se contagian en las emergencias de tuberculosis multirólogo resistente, los mismos personal de salud se contagian, muchos médicos contagiados, y eso no se hace nada. Entonces hay mucho por hacer y no se hace nada. Estamos discutiendo el proceso de reforma ya desde enero, y hasta ahora no se hace nada por cambiar la situación actual tampoco. A ver, yo quisiera plantear... en relación al último también, el tema privado y los contratos, pero la parte del proceso, ¿no? Yo he estado presente en todo el proceso, en absolutamente todas las actividades del proceso, porque yo fui elegido como sociedad civil en el Consejo Nacional. Representante de la sociedad civil en el Consejo Yo Nacional. puedo afirmar, y asumo mi responsabilidad, en que no se ha querido discutir con los actores reales de la salud. Se han hecho 3 talleres en Arequipa, en Lima y en Chiclayo, y eso
es todo lo que ha habido de realmente intercambio de ideas. Además, han sido talleres sobre todo con los representantes del Ministerio de Salud. Por eso nosotros propusimos al inicio una lista de organizaciones gremiales, por ejemplo, ¿no es cierto?, cómo se puede hablar de una reforma de la salud si no se discute con la Federación Médica, por ejemplo, con las enfermeras. ¿Cómo se puede hablar de una reforma de la salud si no se discute con los pacientes? ¿Quién le ha preguntado a los pacientes algo? Nadie le ha preguntado a los pacientes. Y eso era muy sencillo hacer, organizar, etcétera, etcétera. Las promotoras de salud, las personas con VIH, TBC, etcétera. Es decir, no ha habido una voluntad de diálogo, se ha trasladado una lógica muy limitada de elaborar documentos, como ya se refleja aquí, y eso es lo que tenemos. En relación al segundo punto de lo que se plantea con los privados, etcétera. Nosotros lo que pensábamos, y que seguimos pensando, es que, la oferta pública es muy limitada. Hay que fortalecerla, hay que incrementarla, etcétera. Pero de hecho hay un sector privado con el cual, independientemente de que nos guste, no se va a tener que contratar. Y se está haciendo ya, Hay una norma que el CIS le permite contratar con privados. Bueno, entonces lo que decimos nosotros es, ¿cuáles son las condiciones en que vamos a negociar con ellos? El caso de Brasil, por ejemplo. Brasil tiene un sistema universal de salud en el cual el Estado asume su responsabilidad con la sociedad, y la prestación la brinda el sector privado casi en un 60%, pero el Estado pone las condiciones bien claras. Señores, una apendicitis a mí, según mis cálculos, me cuesta 1.000 soles y ahí está su ganancia. ¿Usted quiere trabajar con nosotros? Bienvenido. ¿Usted no quiere trabajar con nosotros? Gracias. Que pase el siguiente. Acá no es así. Acá las tarifas las ponen ellos y el Estado desembolsa y desembolsa, y lo que podría ser una cosa conveniente o razonable por la limitación de la oferta termina siendo un traslado de recursos públicos a lo privado. Es decir, en su apreciación, en la reforma que plantea el gobierno del sector salud, no es una reforma que fortalezca el papel del Estado, aunque solo sea en su papel de regulador. No, ni que mire, le voy a poner el caso. La Superintendencia Nacional de Aseguramientos en Salud, que es la que debe regular los seguros públicos y privados, la superintendenta es la ex jefa de seguros de salud de Pacífico. Nosotros lo dijimos. Creemos que ahí hay un conflicto de intereses que en todo caso los hechos lo resolverán. No, la capacidad reguladora está fuera del debate, porque ahora nadie sabe si tiene que ir a la SUNASA o se tiene que ir a Indecopi. Lo que nosotros consideramos es que esta reforma que está planteada en este documento que tenemos en la mano, desde nuestro punto de vista es una reforma que impulsa el sector privado por omisión. Porque si no le imprimes tú el necesario esfuerzo a su sistema público a través del Ministerio y el CIS, y el salud no mejora radicalmente como debe ser, entonces la gente va a seguir yendo a comprar a las farmacias, a comprar a las clínicas, y vemos cómo está invadiendo el sector privado. Ahora, digamos, para poner la pregunta entonces ahora al revés, ¿qué debería plantear una reforma de salud para resolver los problemas que ustedes están señalando? Fundamentalmente, nosotros hemos tenido una asamblea médica regional donde hemos convocado representantes de diferentes instituciones, y en esa asamblea pudimos debatir todos estos problemas. Lo primero que hemos resaltado es que en el Perú tiene que establecerse el derecho universal a la salud de todos los peruanos. La Constitución del 93... Le van a contestar que eso está en la Constitución, digamos, pero no está. Pues, digamos, por eso que hay que hacer una reforma constitucional. Pero lo que hay que hacer en esta reforma, que creemos, en primer lugar, hay que saludar la iniciativa, pero la iniciativa tiene que ir de la mano con la creación de un sistema, porque este sistema no es un sistema en realidad, tiene muchos subsistemas totalmente desestructurados y que no solucionan los problemas. Entonces, crear un sistema significa justamente apuntar a que el derecho al acceso a la salud sea de todos, y eso significa que todos los servicios tengan que atender a la población, porque tenemos casi 10 millones de peruanos que no tienen ningún derecho al acceso a la salud, y eso hay que corregirlo con una reforma, y si no lo logramos no hay ninguna reforma. Un principal problema entonces es el acceso a la salud. El principal acceso a la salud. Que hay muchísimos peruanos efectivamente desprotegidos frente a cualquier... No, y el problema es que hay una cifra importante de más o menos 20% de peruanos que así siquiera no llega porque está lejos o porque no tiene plata o lo que fuese. Pero además, los que tienen seguro privado o de salud o del CIS, así lo tengan, no tienen la garantía de que eso les va a significar una atención en el momento oportuno. Todos sabemos lo que sucede en salud. En salud, oiga, te haces tu cola y puedes morir de viejo. Ahí tienes que, claro, para entrar tienes que ir a una bar o lo que fuese. Efectivamente, digamos, se puede reconocer, ¿no? Y decir, va a haber acceso, pero para que haya acceso, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, hay que priorizar la salud. Si el Estado no prioriza la salud, no va a poder hacerse ninguna reforma. Y eso significa dinero.
porque está estimado que el Perú necesita realmente para hacer una reforma 15.000 millones de soles. Más, adicionales al presupuesto. Y eso obviamente es una decisión política. Nosotros, ¿cómo hemos manejado la economía? ¿Cuánto pagábamos de deuda externa hasta hace 10 años? Pagábamos más del 20% de nuestro PBI. Ahora pagamos menos del 10%. ¿A dónde se ha ido todo ese porcentaje? ¿A dónde está? Si lo indagamos, lo podemos demostrar y podemos ver que va más para funcionarios, va más para sectores no prioritarios, y al final la salud y la educación siguen haciendo la cola y están como la última rueda del coche. Si eso no cambia, no vamos a tener ninguna reforma. Porque sin recursos no hay reforma. ¿Qué añadiría? Yo diría 3 cosas. Primero, asumir que el derecho es de todos. Luego, incrementar el financiamiento de los promedios latinoamericanos, que estamos lejos. Una gestión adecuada, ¿no? Porque el flujo que hay en los hospitales de todos los sistemas es realmente de locos, ¿no? ¿Qué implicaría eso en términos de la reforma, por ejemplo? Bueno, que se planteen medidas de gestión en los hospitales y en los establecimientos de salud y en las regiones con políticas uniformes, que se plantee gerencia. Si solamente, si los que ahorita no pueden conducir los establecimientos o las redes no lo son, entonces, ¿cuáles son los canales para ello? Lo otro es una adecuada participación ciudadana. En salud tiene que haber, el Estado tiene que oír lo que quiere la gente. Una política de impulso de medicamentos genéricos, realmente, que se ha dejado de lado, y hasta que el Estado pueda fabricar algún tipo de medicamentos, como es en Brasil, en la India y en otras partes del mundo. Y lo último, los temas principales, es que haya una evaluación adecuada del proceso de descentralización y también del aseguramiento universal, porque tenemos más asegurados y lo que debería ser una protección financiera se cae al piso cuando tenemos más asegurados y hay más gasto en medicamentos, por ejemplo. Y ahí hay 5 temas o 6 que deberían ser los ejes. Hay temas de fondo, efectivamente, pero hay un principal problema, como se dijo al comienzo, que no pareciera que se está hablando para entenderse, es decir, que no se sienten escuchados. El problema está que lo repetimos en diferentes reuniones y no pasa nada. Y no cambia. El documento inicial que tenía el Ministerio era solamente, y todos lo decíamos así, el PowerPoint de la ministra. ¿Y en el Congreso? En el Congreso hay un proyecto de reforma del sistema que la ministra de Salud parece que no existiera. Entonces, ahí también hay un proyecto que se ha trabajado durante varios meses, pero tengo la impresión de que la actual gestión del MINSA considera que ellos son los únicos que tienen la varita mágica, y eso pues en ninguna parte ni ninguna política pública es razonable, ¿no? O sea que aquí, digamos, ese proyecto que se ha trabajado, que existe en el Congreso, ¿sí ha recogido opiniones de diversos sectores? Ese proyecto se hizo con una participación más amplia, una discusión de varios meses, que si bien también tiene una serie de limitaciones, pero se dio esa discusión. Mientras que en este caso, como le digo, se ha trabajado en este Consejo Nacional de Salud, que no tiene representatividad y que realmente han aparecido cosas, han salido del sombrero de un mago, porque como le digo, yo he estado ahí y aquí no se han discutido muchas cosas, se están incorporando, y las propuestas que se han hecho no se han querido recoger. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Creo que han dado una serie de elementos que deberían ser tomados en cuenta, ciertamente. Un primer paso es efectivamente conversar para poder levantar justamente todos los temas que son relevantes, el plazo de vence el preocupación. 9 de julio. Así es, estamos corriendo contra el reloj, realmente. Sí. Lo mismo con el programa, de manera que... Quería solamente brevemente aprovechar y saludar a todos los padres de familia por este Día del Padre, en especial a los padres médicos, pero en todo el Perú los padres tienen una labor muy sacrificada para sacar a este país adelante, y yo creo que todos podemos aportar para solucionar los problemas de salud, de educación y de desarrollo nacional. Muy bien, han sido ustedes muy amables. Hemos conversado con el doctor Jorge Coello, decano del Colegio Médico del Perú, y con el señor Alejandro Sacco, responsable de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Salud sobre la reforma de la salud, una reforma que efectivamente debería encarar los problemas que la gente siente, que hay un reclamo, efectivamente una necesidad, ¿no?, de que así se haga, y esperemos que lo que aquí se ha dicho sirva y contribuya, no solamente para que se debata, sino para que se recojan las demandas que están ustedes planteando. Muchísimas gracias por haber participado, ha sido un gusto. Muchas gracias. Nos despedimos ahora en Hablando se entiende la gente, y quedamos con ustedes para el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana. Que pasen un bonito domingo y feliz Día del Padre nuevamente.